Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un personaje multifacético que ha sido economista, empresario, pero principalmente escritor. Hace poco tiempo ha publicado su primera novela, aunque tiene otros libros escritos. Esta novela se llama La amenaza y es un libro con un texto realmente atrapante que uno no quiere dejar el libro en ningún momento hasta que llega al final, y en ese momento es cuando uno se queda con gusto a quiero más. Quiero la segunda parte, quiero una segunda novela. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Hay personas que se distinguen por su tenacidad. Las hay que se distinguen por su espíritu aventurero, y también las hay los que hacen por su amor irrestricto a la vida. Amor a la vida implica amar a los otros, como se ama a los propios y como se ama a sí mismo. La raíz de la aventura es el cambio, y más que el cambio, es la devoción a lo cambiante, el placer a lo modificable, a lo nuevo, a la vida que será mejor, a la vida que será más sabia. La tenacidad es la energía del espíritu, la persistencia del deseo, el flujo del hombre que conoce su origen y marcha hacia su fin, del que se cree partícipe sin otra razón que la fe. Básicamente, la indescifrable fe en la vida. Si me he extendido en esta suerte de metáforas del sentido, es porque hoy tendremos el placer de entrevistar en Letras y Corcheas a quien ha sido capaz, a mi entender, de reunir los atributos que he enunciado antes, entre otros más que iremos descubriendo durante esta charla. Buenas noches, Abraham Rothenberg. Es una suerte de privilegio poder contar con usted en este programa. Bueno, yo les agradezco a ustedes y ojalá esa palabra privilegio esté justificada por mi intervención, mi modesta intervención. Estoy a disposición de ustedes a hablar de lo que surja o de lo que estén, o de los que desean preguntar. Como decía Oscar Wilde, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Estoy dispuesto a darles respuestas indiscretas. Así que comencemos. Mi primera pregunta es un poquito larga, pero sí, la voy a tratar de condensar. ¿Qué significa para vos ser judío? ¿Y qué ha significado para vos ser que has tenido que transitar por un terreno tan grande entre las dos guerras mundiales y la posguerra y además la fundación del Estado de Israel, y has vivido en sociedades tan disímiles como la Unión Soviética, la Argentina, Francia y España? Bueno, para hacer una pregunta me parece que tiene varias ramas. Por eso te dije que iba a ser, sí, iba a tratar de plantaste un árbol. Te tiré toda la selva. Un poco de historia personal. Yo nací así en la Unión Soviética en 1926. Es decir,
9 años después de la Revolución, en un mundo muy cambiante, porque después de la Revolución, 5 años, en 1922, Mussolini tomó el poder en España. En 1903, Hitler en Alemania. Y yo vivía en un país donde mi familia, del lado materno, estaba convencida de que estábamos en un lugar donde iba a aparecer el hombre nuevo, el hombre socialista, comunista perfecto. Entonces nací en un sueño que terminó en una pesadilla. Y viví todo ese transcurso, 8 años, 7 años y medio en la Unión Soviética y después en varios lugares. Voy a la primera pregunta. ¿Qué me pasa con el judaísmo? Yo vivía en la Unión Soviética cuando, según la teoría marxista, la religión era el opio de los pueblos. Por lo tanto, yo del lado materno no tuve ningún vínculo con lo judío. Es decir, ningún vínculo consciente con lo judío. Del lado paterno, donde viví más tiempo todavía, en esos 8 años que viví en la Unión Soviética, la familia eran 2 ancianos, mis abuelos, que tenían, mi abuelo, sobre todo, una tradición elemental judía, porque vivíamos en un shtetl, en un pequeño pueblito de 1000 habitantes, mitad judíos, mitad ucranianos. Pero no había allí un judaísmo activo. Yo nunca escuché hablar allí yiddish, nunca hablaban ruso. Mi abuela era una mujer muy atípica que se pasaba el día leyendo y la casa era un caos, según recuerdo desde mi infancia. Ella leía. Y mi abuelo era un hombre primitivo, pero la cosa judía no existía ahí. Menos en el lado de mi familia materna, donde eran convencidos y fanáticos comunistas. Y la historia de cada uno de ellos merece un largo encuentro. Entonces, yo cuando llegué a la Argentina, 7,5 años después de nacer, el mismo tiempo que mi padre se había escapado de la Unión Soviética porque no tenía lugar allí, no era ni obrero, ni campesino, ni intelectual, ni ingeniero, entonces no tenía oficio, era lo que llamaban ahí un parásito en esa época. Llegué a la Argentina sin conocer a mi padre, y viviendo en un barrio absolutamente de inmigrantes, italianos y españoles. Y allí, por primera vez en mi vida, sin hablar otro idioma que el ruso y el ucraniano, en la calle me empezaron a gritar algo que yo no entendía, porque yo era muy diferente, venía de una larga travesía, estaba cortado el pelo al ras, vestía un traje marinero que me había comprado mi madre. Era raro y me gritaban cosas que, claro, como no sabía el castellano, no entendía, pero sentía que era agresivo. Entonces, mi casa también era una pequeña Babel, porque vivíamos en la Paternal, en una casita muy pequeña, en 3 o 4 habitaciones, éramos muchos, con mis tíos y mis primas. Y mi mamá hablaba bastante yiddish, ruso y ucraniano. Mi papá hablaba un mal castellano, un mal ucraniano y un mal yiddish. Y mis primas hablaban yiddish, pero yo no tenía con ellos, la única comunicación verdadera que tenía era con mi madre. Hasta que, bueno, a través de ella,
cuando le conté, ¿qué me están gritando? ¿Por qué me gritan? Ahí hubo un secreto que descubrí. ¿Y cuál era el secreto? Que yo no venía solamente de la Unión Soviética, de Ucrania, de Moscú, de Magnitogorsk, sino que tenía un pasado, y que ese pasado venía de un pequeño pueblo del Oriente Medio, y que éramos judíos. Bueno, ocurrió un fenómeno muy extraño, se juntó la necesidad a la curiosidad. La necesidad era que yo tenía que ubicarme y aprender el castellano, pero al mismo tiempo mi padre trabajaba, mi madre estaba muy ocupado y yo a la tarde no tenía nada que hacer. Entré a la escuela, llegamos en noviembre, en marzo entré a la escuela primaria argentina, tenía 8 años, era alto, y los chicos que iban a la escuela tenían 6 años y eran bajitos, y yo era diferente y apenas hablaba castellano, pero en la tarde no tenía contacto con nadie y se les ocurrió que podía ir a la escuela judía del barrio, en la calle Nicasio Oroño, porque esta era la paternal. Nosotros vivíamos en Morelos y Vírgenes, que se llamaba, que ahora se llama Galicia. Vírgenes, no hay más por esa zona. Disculpa, Entonces, ¿ibas a la Ercilía? ¿Cómo? ¿Ibas a la Ercilía? Exactamente. Al que fui yo. No me digas. Nicasio Oroño. Nicasio Oroño y Juan B. Justo. Exactamente, sí. Entre 3 Arroyos, por ahí, sí. Sí, Juan B. Justo. Y Juan B. Justo. Ahí estudia, mira lo que es la casualidad. Pues ahí, no sé en qué época, vos estuviste 20 años más tarde, ya era otra cosa. Porque cuando yo fui, el primer grado era una fila, el segundo la segunda fila, el tercer, estábamos todos mezclados. Pero ahí descubrí un idioma que me fascinó y que aprendí muy rápidamente, y aprendí a leer muy rápidamente. Ya a los 10 años leía todos los días die Yidische Zeitung y crítica a la tarde. Ahí descubrí que el judaísmo me abría una puerta y me daba muchas respuestas. Tanto me apasioné que terminé siendo maestro. Después seguí la escuela ahí en Pasteur, fui maestro también en una escuela en Parque Patricios. Allí había una sinagoga y ahí me olvidé el nombre de la calle. Pues ahí. Y mi relación con el judaísmo fue una suma extraordinaria para mi formación, porque no me alcanzó con conocer su historia, con conocer, no muy profundamente, pero bastante, la Biblia, algo del Talmud, y sobre todo la literatura, la que está en la Biblia, el Cantar de los Cantares, Coelet, el Eclesiastés, todo ese mundo de sabiduría que tiene vigencia todavía hoy. Y luego la cultura judía de la Europa del Este, de la Europa que creó a Sholem Aleichem, a Pérez, a Mendele, escritores que representaron la vida de un mundo que ya no existe. Luego un Bashevis Singer, que sí, que trajo más modernidad, los escritores soviéticos en Yiddish. Todo ese mundo me lo incorporé como una parte importante. Y antes de llegar ustedes, qué cosa curiosa, de llamarme por teléfono, ¿qué estaba haciendo yo? Abrí la Biblia porque se me metió una idea en la cabeza. Si Dios era vegetariano o comía carne. Y sí, era carnívoro. ¿Por qué? Fíjense la historia de Caín y Abel. ¿Por qué se enojó Caín
con a su hermano, porque le trajo carne a Dios y le gustó mucho más que el cultivo que desarrollaba o creaba Caín. Es lo mismo que las historias de cowboy, los conflictos entre los vaqueros y los dueños de la tierra. Eso empezó en la Biblia todavía. Lo digo como curiosidad, pues se me ocurrió en ese momento por una asociación de ideas que no vale la pena contar acá. En palabras, más sintéticamente, el judaísmo es una parte muy importante de mi vida. Si diría que estoy orgulloso de ser judío, es una estupidez, pero he vivido el judaísmo y he vivido el israelismo, que son dos cosas parecidas pero diferentes. Uh-huh. Y parto de la base de la concepción del judaísmo como un plural. Existen los judaísmos para mí, no el judaísmo. El judaísmo que es el reflejo del judío que vive en distintos sitios. Y no es lo mismo ser un judío en Marruecos que en la Argentina. Uh-huh. El judío de Marruecos es marroquí, mucho más marroquí y tiene una parte judía. El judío argentino es argentino y tiene una parte judía. Ya me olvidé las otras cosas que me preguntaste. No sé si les contesté más o menos. Vamos en camino. Totalmente. Vamos en camino. Estamos conversando con Abraya Rottenberg. Vamos a escuchar el primer tema de esta noche, Vértigo, en la voz de Vanina Tagini. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Incesante, que andar a toda prisa, montada a la cornisa y al borde del suicidio, amar a cuentagotas en un delirio vano, corriendo a contramano, subida a la autopista, que fuga hacia adelante, cerrada mis silencios, jugándole al presente y haciéndole gambetas, mirar la calle enorme como una puerta abierta, donde la gente corre sin pausa y sin presencia. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Tumbos de sueños desvariados, colgada a los anhelos y al borde de la cama, sentir que se desgrana mi vida en un segundo, metida en lo profundo del día que no acaba. Qué estado de zozobra, qué tiempo delictivo, mordiéndome los puños, quebrada por los miedos, sentir que las veredas se pegan a mis piernas. Y el mundo es como un lobo que acecha mi presencia. Qué búsqueda insaciable, qué inmenso desvarío.
La multitud golpea mi rostro en cada esquina y en la noche sombría mi corazón se agita, domado por un sueño que me habla de la vida. ¿Quién soy? ¿A quién esquivo? ¿Qué busco? ¿Qué deseo? Atada por los miedos de no llegar primero, dormirme en un semáforo soñando fantasías y despertar de pronto a un coro de bocinas. Era Marina Tallini cantando Vértigo, tema del poeta Mario Dobri, que escuchamos hoy en Letras y Corcheas, mientras seguimos conversando con Abraya Rothenberg. Recién, en parte de tu respuesta, contabas la evolución que había tenido el judaísmo en tu vida. Sí. ¿Qué similitudes hay entre la evolución que tuvo el judaísmo en la vida de Trevin en la novela? Muy parecida, muy parecida, porque Trevin, en realidad, bueno, ustedes saben que es autobiográfico con algunos elementos adicionados por conveniencias literarias, no por otras razones. Para la gente que no sabe de qué estamos hablando de la novela que escribí, La Amenaza, donde el personaje principal es un adolescente un poco, que se diría, en hebreo hay una palabra que lo podría definir muy bien, chutzpah, es decir, una mezcla de atrevimiento, de cara dura, de lanzado y también de inteligente. Ese personaje en la novela oculta su judaísmo porque está en un sitio absolutamente lleno de antisemitas, de gente local que no le tiene simpatía a los judíos, pero además el trasfondo es la Segunda Guerra Mundial, febrero de 1942, cuando las tropas alemanas estaban asediando Moscú, cuando estaban triunfando Alemania, y comenzaba una pequeña contraofensiva soviética, pero la gente que vivía, que lo rodeaba, era un sitio de vacaciones, Río Ceballos, Córdoba. Esa gente, muchas de ellas, correspondían emocional y ideológicamente, estaban absolutamente convencidos que Alemania iba a ganar la guerra y lo deseaban. Y en ese ambiente, donde había también gente joven de la alta sociedad o de la sociedad rica cordobesa, este chico se enamora de alguien que pertenece a ese círculo de jóvenes reaccionarios, y para no caer, digamos, en desgracia ante ellos, miente, niega su identidad judía y se finge como el nieto o el sobrino de un escritor finlandés. Se me ocurrió eso porque había leído una novela de Silampa que había ganado el premio Nobel. Nobel, sí, claro. Bueno, sí, pero eso no influía en ese ambiente, no tenía idea. Hay un personaje que dice, a mí me gustan mucho los escritores, pero leer me aburre. Esa gente. Sí, bueno, muy cultos no eran, porque si era sobrino de un premio Nobel no sabían ni de quién hablaban. Lo que pasa es que ese personaje que vos decís, es un personaje caníbal, porque le gustan los escritores, no los lee, pero se los come. No. Sí, eso. Exactamente, muy buena definición. En todo caso, ese personaje, la estructura de lo que ocurrió de verdad, ese fingimiento terminó, lógicamente, descubrieron que no era ni finlandés, nada, que era un judío que se había infiltrado en un lugar que no le correspondía. Él no tenía que estar en ese círculo cerrado
y la historia terminó mal, pero lo importante de esta historia, y esa es la parte literaria, existió, pero el personaje mayor era otra persona, era un periodista que su adolescencia se da en Travin, pero la realidad de lo que ocurrió es que la misma gente que en el año 42 estaba a favor de Alemania, en el año 76 fue cercana o partícipe del golpe militar en la Argentina. Hay una relación profunda entre esa ideología pro-alemana, pro-hitleriana durante la guerra y lo que ocurrió en 1976, los fórmulas, los métodos, el antisemitismo profundo que tenían, bueno, en la novela aparece y es parte de una realidad argentina que no sé si ha desaparecido. Estamos conversando con Abraya Rothenberg. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Te vi de frente y te cubrí de auroras, un sueño más de luz y chocolate, soñé en perfil un arrabal de ausencias, la esquina del albur y del destino, y supe de tu amor y de tu vida, del alma que cruel de mi esperanza, y me adorné de pájaro en tu nuca, besando tus mejillas con mi llanto, así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de arrebol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan, así, quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser. Te vi aluvio, me extendí en tus besos, y supe del olvido y la nostalgia, giré en rencor, un sueño de esperanza, la noche del después y la sentencia, y no entendí de aurora ni entre sombras, y menos comprendí que no me amabas, y te extinguí como solía serlo, vencido en lo sutil
de una palabra. Así, así, como dos duendes en el parque, así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de revol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así, como dos brazos que se tocan. Era Como dos duendes, la voz de Oscar Pometti, tema del poeta Mario Dobri, que escuchábamos en esta noche de Letras y Corcheas, mientras seguimos charlando con Abraya Rothenberg. Recién contabas esto de Travin y su pariente finlandés. En ese momento, cuando te tocó vivirlo a vos, Sí. ¿Como qué te escondiste? Claro, dos cosas me sucedieron ahí. ¿Con qué seudónimo te escondiste? Perdón. ¿Con qué seudónimo te escondiste? Ahí, Travinsky. No, en la tuyo, realidad. El tuyo, la realidad. ¿Vos sabés qué cosa curiosa? No me acuerdo. Pero no usé. Sí, es posible que haya usado, porque yo, aunque les parezca raro, me llamo Jorge también. Se llama Jorge. ¿De dónde surgió el Jorge? Cuando se llegaba en la aduana acá, al puerto, los pasaportes y los nombres raros, el que lo tenía que traducir se inventaba un nombre. Yo creo que me llamaba Yehezkel, como el profeta, pero el tipo lo argentinizó y puso Jorge. Entonces, es un nombre que no lo siento mío. Es posible que me hiciera llamar Jorge. Es muy buena pregunta, pero lo tenía absolutamente olvidado, fíjate. No recordé. Y seguramente uno de los miedos que debía tener y que no están en la novela, y me abrís una novedad, era el temor de que mi mamá me llamara Braya, que era como me decía en el hotel, me llamaba Braya, porque ese nombre quedó desde pequeño, desde Ucrania, porque es un diminutivo de Abraham, como Natalia, Alyosha, Sasha, Alejandro, todo eso. Mira, no se me ocurrió pensar en eso. Me abriste un camino. Cuando la reescriba o haga la continuación, voy a pensar en eso. Vos sabés que Abraya, yo hablando ya de la novela y distanciándome de la historia personal tuya, que es parte de la novela, porque como lector, que es ajeno, avanza sobre una novela que es ajeno. Claro, yo sentí que estábamos ante la novela de un romántico en el Río de la Plata. Mirá lo que... O sea, hay pocos románticos dentro de la novelística argentina, pero vos eras un romántico en el Río de la Plata, porque eras alguien que el lenguaje que escribe no es un lenguaje comercial, no es un lenguaje de novela para ser vendida, es un lenguaje nacido de la emotividad, de la pasión, de alguien que está escribiendo una historia en donde se siente que esa pasión y ese calor está continuamente, que es parte de la romántica dentro de la literatura. Y después, conociendo algo de vos, que eras alguien que vivió, más era romántico, porque todo lo romántico es difícil diferenciar a la persona de su literatura. Hablar de Lord Byron, de su obra, es como que Lord Byron también es Lord Byron. O sea, formabas toda esa cosa del romanticismo del Río de la Plata. Muy parecido, me hizo sentir en el gusto de la novela, por ejemplo, a un personaje tan lejano como Mark Twain, en su Tom Sawyer, el chico que va a la aventura y busca y se mete en cuanta cosa y crea un lenguaje rico
no perverso, porque mirá que hay situaciones dramáticas en la novela, pero no hay perversidad, no hay esa cosa escabrosa, sino al contrario, hasta lo duro es bello, como es en Tom Sawyer. Y entonces, no fíjate que Mark Twain ha quedado como el inicio de la literatura americana. Y no digo vos porque ya han pasado unos años de Argentina, pero yo descubrí eso, se lo decía Hernán. Estamos ante un escritor como Tom Sawyer, como Mark Twain, pero argentino, y un romántico en el Río de la Plata. ¿Vos sentís algo de eso, de lo que yo digo, de tu obra, más allá de todas las cosas? No, yo te tengo que explicar. Este libro fue para mí una catarsis. Yo tenía dos situaciones simultáneas, ambas muy dolorosas, desde mi adolescencia, vividas allí en Río Ceballos. Una fue la mentira. Renunciar a mi identidad para acomodarme a una situación. Eso me hacía sentirme muy mal a medida que, por muchos años. La segunda fue la humillación. Me humillaron, porque me tiraron al río. Esa escena no me golpearon. La última escena, no sé si la recuerdan, donde yo voy como un imbécil. Te sentaste en la arena de adentro, que no era tan profundo el río como creías que te decían ellos que te ibas a ahogar ahí, y te metían la cabeza abajo del agua. Exactamente. Eso ocurrió, no sin golpes, pero la humillación de que me agarraran y me tiraran, y el motivo que lo generó, que fue mi mentira. Renuncié a mi identidad para acomodarme a una situación. Eso me sirvió, en primer lugar, como una lección de vida. Cuando tuve conciencia, porque siempre me volvía a la memoria ese momento del río y esa historia de adolescente enloquecido por una mujer inalcanzable y que pertenecía a otro mundo. Bueno, esa historia de romántico tenía, a lo mejor lo ves como romántico, fue una cosa muy realista, fue humillados y ofendidos, para nombrar a un autor ruso, y yo estaba ofendido y fui humillado. Y eso marcó luego una lucha durante muchos años, sin ayuda psicoanalítica, para superar esa situación. Y cuando terminé de escribir ese libro, cuyo idioma es muy simple, quise que fuera muy directo todo, no hacer piruetas literarias. Si salía bien, hay momentos que sí, que creo que sí, que escribí desde la literatura, digamos. Pero no era esa la intención. La intención era la catarsis, sacarme de encima esa historia. Y ocurrió, me sentí muy aliviado, y algún día voy a leer el libro editado, porque me pasa lo siguiente: nunca vuelvo a leer un libro. Yo leo hasta las galeradas. Después ya no lo leo más porque estoy seguro que voy a encontrar partes que me van a hacer sentir muy mal, que podían haber sido escritos mucho mejor y cómo publiqué esto. Pero un libro es inacabable. No se termina de escribir nunca. El lector tiene una parte y luego la otra parte la pone él, con lo que siente, con lo que reacciona. Pero para el escritor, ese libro no terminó cuando fue editado. Ese libro necesita ser releído, reescrito, tiene que crecer continuamente dentro del escritor, y lo mejor que le puede pasar es el olvido, olvidarse que escribió ese libro. Es lo mejor, porque si no te pesa. A mí me ocurrió eso muchas veces. No sé si te contesté. Sí, no cabe duda de que
la mejor forma, la mejor actitud de un escritor ante sus escritos es editar. Porque editar lo pone ante el problema de no estar revisando cada 5 minutos lo que escribió porque está escrito. Ahora, si no edita, se va a pasar escribiendo lo mismo durante toda su vida. Exactamente. Y nunca terminaría. Tu actitud de haber editado permite reconvenir las cosas para encontrar en cada parte una faceta más, para escribir algo más dentro de esas facetas, de tu sentir, de tu literatura, ¿no? Claro, lo que pasa es que, lo digo con modestia, pero también con cierta orgullo. Ese libro tenía 150 páginas más y lo fui podando. Y duele cada palabra que tirás, porque te parece que es la Biblia y que la estás amputando. Y lo mejor que le puede pasar a alguien que escribe es tener ese coraje de que no haya una coma que sobre. Y no sé si llega a eso, pero ese era el camino que me propuse. El primero original tenía 150 páginas más. Y no pasó nada con eso. Eso viene del periodismo. Porque Jacobo Timerman, que era un gran periodista, fue mi socio, muchas veces venía un periodista con un texto, él lo agarraba, la gente se ponía histérica, agarraba una página y la cortaba en pedazos, un lápiz y tachaba, decía, léela ahora, ¿está mejor o peor? Estaba mejor. Entonces, y con el libro hay que hacer lo mismo, no enamorarse de lo que uno escribió, enamorarse de un lector posible para que lo disfrute y no se pase páginas enteras abrumado por un texto que a lo mejor era innecesario. Estamos conversando con Abraya Rottenberg, vamos a escuchar el último tema de esta noche en Letras y Corcheas, ahora no, en la voz de Silvia Reyes. Fecunda os gritos do seu sangue e alto em silêncio à beira do grito chego até os restos do seu amor vazio. Agora não, agora não, agora não. Na encruzilhada de nossos destinos, povoam-se as horas de vagas lembranças, 3 noites de velhos sermões perdidos. Agora não, agora não, agora não. Cantarei como os ventos, olhando as sombras, o despojo nascido de um amor incerto, nada calmo, rancor. As palavras, os feitos, o abismo do sonho tornou-se um mistério. Hoje não sei se é cedo, se foi tarde ou logo, que cruzamos olhares como dois transeuntes. Voltei-me para ver-te afastada em silêncio e mergulhei na lembrança, cansado e sereno. Agora não, agora não, agora não. Era Silvia Reyes
cantando Ahora no, tema también del poeta Mario Dobri, que compartimos esta noche en Letras y Corcheas mientras conversamos con Abraya Rottenberg. El libro, como decías, tiene muchísimo de autobiográfico, sí, pero también tiene mucho de, no sé de quién, pero sí seguramente de alguien que conociste. Porque toda esa vida del periodista que termina desapareciendo en la dictadura puede haber sido tranquilamente cualquiera de los muchachos que trabajaba con vos en La Opinión en la época de la década del 70. No digo nombrar algunos, pero ha pasado con tantos que podés haber tomado la historia de cualquiera de ellos. La historia de inspiración eso? Es muy cercana a la historia. Jacobo Timerman fue detenido, uh-huh, y fue, por suerte, no lo mataron como se insinúa en el libro, sino que estuvo 4 años preso, sí, por pensar distinto, no por haber cometido algún delito, simplemente porque a la dictadura militar no le gustaba como lo que él pensaba. Yo me salvé de casualidad porque estaba en Madrid y no volví. Eso lo cuento con muchos detalles en un libro sobre la opinión amordazada. La opinión amordazada. Sí, bueno, así se llamaba en la edición española. Acá se llamaba Historia Confidencial. El mismo libro. Sí, no, te lo preguntaba por eso, porque tenía mucho que ver con... Sí, estaba inspirado. Podría ser Timerman o podría haber sido cualquiera de los... No. Que Rab o tantos que han desaparecido y que eran periodistas de La Opinión, ¿no? Le ocurrió y lo pagó muy caro y no sé si es un homenaje a él, pero identifiqué a ese personaje joven con el mayor, además un periodista exitoso, provocador, inteligente, y un gran empresario periodístico, que eso no es fácil conseguirlo, ¿eh? Parece inventarse un periódico es una tarea muy difícil. En la Argentina hubo 2 o 3 en toda la historia del país. Sí, haberlo impuesto en esa época como se había impuesto La Opinión, ¿no? Que fue un diario que arrancó y de pronto se expandió y además un diario que adolecía de propaganda, no tenía... Sí, bueno, en fin, algún día podemos hablar sobre La Opinión. Bueno, yo y sobre Timerman, yo me atribuyo a mí mismo, soy doctor honoris causa en Timerman. No me dieron la medalla, pero me la merezco. La conocí muy bien, la conocíamos desde que yo tenía 14 años, así que una larga historia de relaciones pendulares, como lo son todas, las verdaderas. Las relaciones verdaderas son pendulares. Sí, perdón. En el libro, una de las cosas es el marcado, no digo escepticismo, el chico, Travin, si bien se siente judío, pero a su vez hay una especie como de vergüenza de serlo, porque con su familia, con su madre, con su hermana, a las cuales trata sin misericordia, mal, porque le ve todos los atributos negativos de lo que es él, un potencial intelectual, un ganador a futuro, que va a una guerra, pero que él va a vencer, pero que ve a todos los demás, incluso algún profesor en la Biblia, en el judío, al cual tampoco lo toma en consideración. Es como ese tipo que sabe mucho pero charla o hincha mucho. Es decir, que en todo momento los aspectos de los judíos, tanto intelectuales como ese hombre, como de su madre, él los rechaza. Él busca otra identidad interna que es fogosa, fuerte, que incluso lo lleva a este enamoramiento que vos mostrás de la China, ¿no? De esa China, que lo hace también hasta como jugado por el juez, que le dice esa China, y es como dice, a ella me la voy a levantar, por ejemplo. Y después se enamora del objeto
al cual dice, me lo voy a levantar para que voy a mostrar que yo puedo, yo quiero. Esa dicotomía que después termina, en cierta forma el libro termina como una idea judaica, porque es un libro determinista. Algo que va a suceder cuando lo tiran al río y el perro le dice, de esta te salvaste, pero esta no te salvaste, en algún momento te la cobro. Y termina la novela y el perro, frente al tipo, no quiero decir golpea, y como no dice el libro lo que pasa, pero es como que se cobra lo que es. Es una actitud determinista propia de una forma de la Biblia, de la religión judía, donde el determinismo es casi la base de la religión. Dios creó el mundo, Dios esto se hizo por esto, aquello, y eso que iba a suceder, sucede. ¿Hay algo de eso en todo lo que estuve hablando yo ahora? Ahora te voy a decir tres cosas. Una, no te olvides que es un adolescente, recurro a una palabra que usaste, romántico, que está convencido que va a venir el socialismo en el mundo, lo repite muchas veces, que los hombres van a ser iguales. Él no desprecia a su familia, la necesita, porque hay momentos de altibajos, donde él ironiza, no quiere estar, él quiere estar en otro círculo, evidentemente, él se ve deslumbrado, viene de una pequeña casita de Villa Crespo y está en un hotel mediocre, pero hay uno, Los Sauces, que lo deslumbra y la gente de ahí lo deslumbra, y él mismo se pregunta cómo yo, que soy socialista, me siento tan atraído por este mundo de la riqueza que desprecio. En segundo lugar, él es un hombre que ha leído mucho para su edad. Ha leído mucho y ha leído muchos folletos. No leyó El Capital, leyó folletos del Partido Comunista sobre lo que era el Capital. Es un picaflor muchas veces, pica unas páginas y cree que leyó el libro entero. Habla de películas que nunca vio, pero que leyó unas crónicas. Es un típico adolescente creído de sí mismo y en el fondo muy débil, porque se siente de verdad inseguro con su ropa, comparado con esa gente que tan fina y tan elegante, caballos de raza son para él. Entonces, y su relación con el judaísmo es una relación ambigua, porque cree que el judaísmo con el socialismo, el comunismo, va a desaparecer, porque va a venir un mundo nuevo, sin frontera. Es un romántico. Él es el romántico. Y es un romántico vivillo y tonto al mismo tiempo, porque no se da cuenta que él no tiene nada que ver con ese mundo al cual se siente atraído como un imán. A él le gusta esa gente que en el fondo desprecia, dice, estos que nos explotaron siempre, que son ricos por matar indios, que tienen tierras que han usurpado, que tienen militares y jueces que son de ellos, estos, ¿por qué me atraen? Si son mis enemigos, ¿por qué quiero estar con ellos? Y está. Entonces, y al mismo tiempo es un adolescente que tiene la primera experiencia sexual. Ahí, y le ocurre algo raro, porque no se siente feliz con lo que le pasó. Todo lo que leyó, los libros que leyó sobre el orgasmo, el sexo, resulta que tiene una experiencia con una muchacha que no tiene nada, es simplemente una cosa mecánica, física. Y luego, bueno, los personajes siniestros que lo rodean, el juez, ese juez que es el que desencadena la tragedia en cierta forma, un juez borracho, corrupto y culto. Eso es lo que a él, cuando ve la biblioteca del juez, se queda deslumbrado, pero al mismo tiempo, bueno, no se imagina que el juez va a ser el culpable de toda su tragedia. Entonces, y al mismo tiempo,
él no puede desprenderse de su judaísmo, porque con su madre tiene conflictos, inventa cosas, con su hermana inventa que está tuberculosa, pero independientemente de eso, las necesita, las busca como desesperado cuando no las encuentra en el restaurante del hotel. Es decir, es un chico que es una especie de hoja suelta en la tormenta. Va, lo lleva, lo cree, hasta que este episodio lo marca posiblemente. No sabemos cómo fue la historia de él posterior, pero sabemos que termina siendo un periodista de prestigio y que su vida, ese episodio, fue determinante para su carrera y para lo que siguió siendo, además de su carácter, que cuando es más adulto también es un personaje irascible, engreído, pedante, y que se cree, en fin, que es intocable. Él piensa que no lo van a tocar, porque ahí él es importantísimo. Y se da cuenta que está equivocado. Tarde se da cuenta. Por eso, en el libro, el primer capítulo habla de eso. Transcurre en el año 1977, y el último capítulo termina el mismo día, en el año 1977, a la misma noche. Y el resto son 15 días del año 1942, donde se gesta todo lo que en silencio, y no lo vamos a conocer los detalles, termina en esa noche del año 1977. Yo creo que, bueno, lo dijiste vos, no lo digo yo, que es una novela que tiene un interés no solamente histórico, porque eso ocurrió, eso era el año 42 en la Argentina, sino, digamos que es casi como una novela de misterio o policial con cierta sustancia cultural. Yo me propuse hacer eso, no sé si lo conseguí. Abraya Rottenberg, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Letras y Corcheas. Fue una vez más un placer haber conversado contigo y la hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y siempre estoy dispuesto a lo que ustedes necesiten y hablar de cualquier tema que tengan ganas de hablar. Muy amables han sido. Buenas noches también y muchísimas gracias. La verdad que ha sido para mí tu presencia algo. Hoy es un día muy bello para mí. Hombre, esta noche me voy a emborrachar de alegría, entonces. Así que sí. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Montada la cornisa y al borde del suicidio.